Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre Mesoamérica, área cultural. Y sin más demora, empezamos. Características generales y periodización. Las fronteras son muy variadas. En el norte colindan con una región árida, cuyo marco climático impide el cultivo y marca una frontera desplazable. En gran parte de México dominan los altiplanos y en otra las zonas bajas. La zona de los altiplanos está dominada por la Sierra Madre, montaña de continuación de las rocosas de Estados Unidos. Se trata de un área intertropical, por lo que las bajas temperaturas se suavizan permitiendo el desarrollo de la agricultura. El área de la Cuenca de México ha tenido un desarrollo continuado desde tiempos preclásicos, pues está conformada por numerosos lagos de agua dulce y salada sin salida al mar, que han permitido el desarrollo urbanístico. Zona de frecuente actividad volcánica, de ocupación y de cultivo. El área de tierras bajas está dotada de mucha humedad, periodos de lluvia a lo largo del año y altas temperaturas, lo que impide y permite el cultivo de algunos productos. Los olmecas. Se estableció la primera civilización de Mesoamérica, la olmeca. Amplio desarrollo de técnicas para el cultivo, con 3 cosechas al año. Establecimiento de mitos y leyendas relacionados con diversos animales, objetos e incluso plantas, como el árbol de ceiba, considerado un árbol sagrado. Mesoamérica es un área muy diversa, sin una única etnia y con una gran familia lingüística. Pueblos agrícolas sedentarios, donde la base es la llamada triada mesoamericana, donde la importancia del maíz es vital, pues está relacionada con rituales de carácter simbólico. La agricultura era una actividad masculina. Variedad agrícola, pues depende de la fertilidad del suelo. Agricultura de roza o de tala y quema, en la que la cubierta arbórea se talaba, se dejaba secar y después se incendiaba para que la ceniza sirviese de fértil, aunque se debía hacer en época de sequía. Agricultura intensiva en altiplano, conocida como chinampa. Parcelas dragadas hacia abajo para extraer el fondo del sedimento que se echa sobre la tierra y así impedir las inundaciones de los cultivos. Destaca la importancia del algodón o del cacao, que era usado como moneda y que se cultivaba en tierras bajas y se exportaba a otras áreas. No existen animales de tiro, lo que explica la importancia de cargadores. Uso de cerámica por primera vez en el 2300 a.C. Tecnología de la edad de piedra que llega a su fin en el periodo preclásico temprano, cuando se usa el metal procedente de Centroamérica. Objetos de oro, plata, cobre y diversas aleaciones se usan en los santuarios. Destaca el uso del metate, objeto de piedra utilizado para moler que tenía forma alargada y cóncava en la mano para cogerlo y así poder procesar el alimento a moler, presente en los hogares. Otro objeto es el comal, hecho de cerámica o de piedra y que tiene una forma de plancha redonda que se pone al fuego y que sirve para hacer tortillas de maíz y así aprovechar más este alimento. Aparece a finales del periodo clásico para mejorar la conservación. Destaca el telar de cintura realizado solo por mujeres para tejer. Cabe señalar el uso de los seres humanos como cargadores, utilizando una banda en la cabeza que soportaba el peso del cargamento llamado mecapal, ante la falta de animales de tiro. Empiezan así las culturas sedentarias en el preclásico medio, que darán paso a las civilizaciones urbanas, desarrolladas en las mismas áreas. Hay que señalar los grandes centros monumentales situados en plazas centrales de las principales ciudades de los imperios. Se trata de espacios abiertos rodeados de los edificios administrativos y políticos, situándose los monumentos más importantes en las plazas. Sociedades estamentales. Las sociedades son compactas en los altiplanos como Teotihuacán, mientras que en las tierras bajas el patrón es más disperso, pues hay áreas inundables y hay que desarrollar todo un sistema para protegerlas. Cabe destacar la presencia de pirámides en las ciudades. Los olmecas fueron los primeros en construirlas y de ahí las demás civilizaciones, siguiendo un patrón diverso. También es importante destacar el juego de pelota, una estructura presente en las plazas de las ciudades o cercanas a ellas, compuesta por dos estructuras alargadas en paralelo, con muro y un espacio central en el medio. Los muros están decorados con relieves de tipo simbólico religioso. Hay que señalar que si las ciudades tenían entidad política, esta estructura aparecía señalada en sus mapas.
Hay constancia de que se realizaban sacrificios humanos relacionados con este juego. Se realizaron obras hidráulicas, calzadas ocasionales, albarradas, diques para separar el lago de agua dulce de agua salada, calzadas presentes más en la zona maya como la de Caracol, que llega a alcanzar 2 a 3 metros de altura, que en vez de unir grupos, unen aldeas como Ceiba o Canal Pish. Se desarrolla la escultura monumental, conocida como monolitos o estelas de pequeño tamaño, 1,2 a 1,5 metros o 4 a 5 metros, aunque las más grandes se sitúan en la zona maya sureste de 10 metros como Quiringuá. Las estelas son expresión del poder político y en ellas se representan gobernantes o deidades como Coatlicue, la de la falda de los serpientes, diosa madre azteca de la que surgió el dios de la guerra Huitzilopochtli, o nobles. Otra forma de representación era la pintura mural, como la iconografía de Coatlicue de Teotihuacán. Hay que señalar que las culturas comparten un mismo sistema simbólico y de valoración de las llamadas piedras preciosas, como son el jade, piedra de color verde, o la turquesa, que llegó a la zona sur de Estados Unidos a finales del Clásico tardío. Otros materiales considerados ricos fueron la magnetita, pirita, hematita o ilmenita, usados para fabricar los espejos de las representaciones de deidades o de tipo cortesanas. Un cinabrio, un material de tipo simbólico que se machaca y se convierte en polvo rojo para verter sobre el cadáver del difunto, simulando ser la sangre y dar así animalidad al enterramiento. Cabe señalar que se realizan modificaciones corporales intencionadas, como craneales, para identificar la etnia, en el tabular erecto, los olmecas, u oblicuo, los mayas, y dentales para indicar riqueza, pues se incrusta jade o cualquier piedra preciosa en los incisivos. Las sociedades son jerarquizadas y están formadas por una élite dirigente, nobleza de sangre por herencia conformada por la realeza o nobleza. Al ser nobleza de sangre, el gobernante que conquistaba un territorio no era el que reinaba allí, sino que daba dos opciones. Permitía que gobernase el mismo monarca si se doblegaba a él, y si no lo hacía, lo asesinaba y lo sucedía alguien de su familia. El rey de dicho territorio pertenecía entonces a la misma familia. Grupos intermedios: los sacerdotes, funcionarios, militares, mercaderes y artesanos. El campesinado y los esclavos. Un concepto muy distinto, mayor libertad. Quien liberaba un esclavo se volvía esclavo. La corte vivía llena de lujos, pero era consumidora y productora de los mismos, por lo que los artesanos estaban muy bien valorados. Ambientes sofisticados, existencia de artistas y poetas. Cabe destacar la corte de Texcoco, de la que se conserva un grabado en el que se representa a Nezahualcóyotl y Nezahualpil, junto a los nobles y dependencias palaciales. Dinámica de las sociedades. Establecimiento de políticas matrimoniales mediante alianzas entre los dirigentes de distintos reinos. Sociedades conflictivas y muy violentas que se enfrentaban entre sí. Destacan los muros de Cacastlá construidos para proteger la ciudad. En el aspecto económico, estaba la existencia de plazas de mercado de gran tamaño en los centros de las ciudades. Destaca el mercado de Tlatelolco, de grandes dimensiones, con unos 30.000 a 40.000 puestos, con guardia para vigilar. Otro mercado es el pueblito de Guatemala o el mercado de Tikal. Hay que señalar la existencia de redes de intercambio comercial entre los distintos imperios y reinos y la protección que se daba a las partidas de cargadores llamadas por los aztecas como posteca, pues el rey enviaba con ellos guardia armada. Los monarcas invertían en ellas esperando obtener beneficio. Importancia del tributo. Los súbditos a los señores y estos al monarca, estados subordinados que tributaban al reino. Destaca la matrícula de tributos de Tenochtitlán, donde quedan reflejadas el uso de mantas, un tejido, como moneda de gran valor, y de la almendra de cacao, como moneda de pequeño valor. Las culturas de Mesoamérica comparten el uso de escritura jeroglífica, aunque no toda ha sido descifrada, solo la maya y la azteca. El sistema aritmético es el vigesimal y es adaptado por las sociedades tan complejas que surgieron en Mesoamérica. Hay que señalar el Códice de Dresde,
donde se representa la constelación de Venus, un claro reflejo de la importancia que le dan a la astronomía y sobre todo a la astrología y el zodíaco. Así cabe señalar la importancia de la dualidad que se concibe como complemento y de los números 4, 9 y 13 que tienen valor simbólico y religioso. Los sacerdotes estaban relacionados con las creencias de tipo simbólico, religioso y cultural, que a su vez estaban relacionados con espíritus que habitan en los animales y que poseen almas. Las personas de poder se transforman en animales que también indican poder, como son los animales predadores. Es el llamado nahualismo, una persona vinculada a un animal. Este es el chamanismo americano que tiene raíces en el asiático y que se basa en creencias religiosas. Hay que destacar la importancia de la cuestión de las almas, pues en diversas culturas se afirmaba que existían varias en el cuerpo y que desempeñaban funciones diversas. En la cultura azteca, por ejemplo, existían 3 almas. Tonalli, presente en la cabeza, fuente de calor que proviene del sol y que se incorpora al cuerpo desde la infancia y que puede entrar y salir del cuerpo. Teyolia, presente en el corazón, es la que da identidad al individuo y lo hace pertenecer a un grupo. Se nace con ella y si muere o abandona el cuerpo muere. El individuo deja de existir. Y Yold se localiza en el hígado, fuente de las pasiones y sentimientos. Cuando el individuo muere, se disuelve. El mundo se concibe redondo, siguiendo un esquema cuadrado con árboles en las esquinas y un quinto árbol en el centro que tiene su propia simbología. Los árboles separan las diversas capas que hay en todos los mundos, tanto en el inferior como en el superior. Existen 9 niveles en el inframundo y 13 en el cielo. Existe la creencia en diversas eras, que son el origen de creaciones y cataclismos. Hay un sol en cada era. Según la cultura maya, esta era se acabará por un terremoto. Existencia de mitos y la asociación del surgimiento de la civilización a las cuevas. De ahí la importancia de las mismas. Hay que señalar la importancia que se da a los animales y su presencia simbólica en grabados, sobre todo de aquellos llamados de poder compartido. La serpiente, agua, rayo. Órdenes militares llamadas áreas, tierra y cielo. Series híbridos como la serpiente emplumada, conocido con diversos nombres en las culturas de Mesoamérica. Tialoc para los aztecas y Xialoc para mayas. Se trataba de la divinidad de la lluvia y de la tormenta, y la forma de serpiente se asociaba a la forma del rayo y al curso del agua. Importancia de los sacrificios humanos, que son mucho más valiosos que los de los demás seres vivos. En los sacrificios aztecas se ofrece el corazón humano, que simbólicamente es un alimento para el sol y para que éste siga orbitando y posibilite la existencia de las eras. Hay que destacar la concepción en Mesoamérica de que en las construcciones arquitectónicas, si hay sangre derramada, es mucho más valiosa y sagrada, ya que al contar con un sacrificio cuenta con la protección de los dioses. Esta concepción prevalece en la actualidad entre los grupos indígenas. Se realizan sacrificios ajenos y autosacrificios. Los hombres se perforan sus penes y las mujeres su lengua. Estas automutilaciones para extraer sangre se realizaban en sangre y se dejaba constancia así del sacrificio para que la comunidad estuviese enterada. Destaca el grabado de los gobernantes de Yaxchilán, en el que el monarca observa cómo su mujer se automutila su lengua. Las similitudes entre sacrificios mayas y aztecas son evidentes. Un ejemplo son los grabados mayas de los siglos 8-9 a.C. y grabados posteriores aztecas, en los que los soldados toman de la cabeza a un cautivo. En el periodo arcaico no se habla de Mesoamérica como área cultural. A partir del 2500 a.C., el desarrollo de la agricultura y la especialización de diversas áreas en diversos productos permitirán hablar de subáreas, aunque después se empezarán a exportar e intercambiar entre las mismas. Estas subáreas son Norte de México, Occidente de México, Guerrero, Puebla, Centro de México, Golfo de México, Oaxaca, Costa Sur, Maya, Centroamérica. El preclásico temprano y la expansión de los modos de vida artesanos. En los inicios se trataba de sociedades muy igualitarias y nada jerarquizadas, que se dedicaban a la agricultura y que poco a poco empiezan a intercambiar productos, por lo que empieza la difusión de los mismos y la sedentarización de los grupos.
En el 2300 a.C. aparece la cerámica de Puerto Marqués Guerrero, llamada Pots, la primera en surgir. Este primer periodo se caracteriza por estar dominado por la tecnología de la cerámica dura, con muchas incisiones, al no existir el torno, y los pueblos eran de agricultores sedentarios, de pequeños tamaños, como la de Taltilco, en el que las casas están hechas de barro y cubiertas con materia vegetal. Presentan cultura material similar, por lo que la sociedad entonces es igualitaria. Aparecen figurillas muy esquemáticas, aunque con patrones similares, y con las piernas abiertas, por lo que se ha pensado que eran símbolos de fertilidad, bien de la mujer o asociados a la fertilidad del suelo. Cabe destacar las zonas de tierras bajas con un notable desarrollo agrícola, como es la península de Yucatán. Destacan núcleos de población importantes como es el Paso de la Mada, donde surge la llamada cerámica de barro entre el 1900 y el 1700 a.C., desarrollada por los Mocasa, gente del maíz que se expande por la zona. Se aprecia una extensión territorial. Las aldeas son más grandes y están dispuestas siguiendo un plano urbano, destacando varias zonas vacías en los centros. En los centros se erigían las plazas y al lado estaba la estructura del juego de pelota. Empieza a ser más complejo el entramado urbano. Al sur de la plaza destaca una construcción en la que habita el personaje más emblemático de la comunidad, la vivienda del jefe, que está construida en un sitio emblemático, pues se levanta sobre los cimientos del lugar de residencia de líderes anteriores y en espacio diferencial respecto al resto de la comunidad. Estos son claros indicios de la institucionalización y jerarquización de las sociedades de este periodo preclásico temprano. Otro espacio a destacar es Mazatán por sus enterramientos, en concreto el de un adolescente enterrado con un espejo cóncavo. Este tipo de sepelios solo se hacían con aquellos miembros de la comunidad que habían hecho algo por ella. El hecho de que fuese un adolescente el que lo tuviese es un símbolo de pertenencia a un linaje de alto rango. Además, este material estaba hecho de magnetita que fue traída de otro lugar. Otra evidencia más de la jerarquización social. Estas evidencias son un claro ejemplo de distinción por rango social. Por otra parte, hay que destacar las vasijas para acoger bebidas alcohólicas, hechas con fertilizantes de maíz o para acoger diversos alimentos reservados para grandes banquetes en las fiestas. Se han interpretado que los encargados de estas fiestas eran aristócratas que se ponían al servicio de la comunidad, pero que aspiraban a tener reconocimiento de la misma y así aumentar su rango social y aspirar a ocupar cargos destacados dentro del grupo. Entre el 1700 y 1500 a.C. se desarrollará la fase de la vajilla locona, de grandes y pequeños recipientes, cuencos, platos. Tiene una importante eclosión a otras áreas, como al interior de Chiapas, costa sur de Guatemala y costa del Golfo. San Lorenzo, que será el origen de los olmecas y posteriormente la venta. Se hace evidente la jerarquización de las aldeas, desarrollo de la agricultura. La distribución de la cerámica locona coincide con el patrón de las familias lingüísticas de Misesque y Otomangue. El preclásico medio, la civilización olmeca. En la zona del Golfo de México, concretamente en San Lorenzo y La Venta, surgirá en el 1200 a.C. la civilización olmeca, cuyo máximo desarrollo va a coincidir con el preclásico medio. Se asentarán en una zona de tierras bajas, llanas y propensas a las inundaciones, zona de actividad volcánica con la montaña de Tuxtlas muy rica en basalto, material usado para la construcción. Área muy similar ecológicamente. Destacan grandes núcleos, los principales son San Lorenzo, La Venta, Cerro de las Mesas, Laguna de los Cerros y Tres Zapotes. En la primera etapa destacará San Lorenzo, que está rodeado por un afluente de ríos que provocará continuas inundaciones, por lo que las casas tendrían que desplazarse de sitio. Esto explica que mucha cultura material esté sepultada. Se practica la arquitectura de barro. Alineaciones de plataforma de tierra que conforman centros importantes con eje norte-sur. En cuanto a las estructuras de las casas, destaca la existencia de patios y sistemas de drenaje, de alcantarillado hechos en piedra. Cabe destacar las representaciones artísticas, que son muy particulares y fáciles de identificar. Expresión facial conocida como la sonrisa olmeca,
en que las comisuras de la boca están hacia abajo para hacer más prominentes los labios. Los personajes aparecen sentados en postura oriental, con los ojos rasgados, las cabezas alargadas hacia arriba, que obedece a un tipo de modificación craneal en el tabular erecto. La escultura monumental desarrollada por los olmecas es muy característica, pues está hecha en piedra. Se trata de cabezas colosales de 2 a 3 metros de altura, en forma de esferoide, que se presentan un rostro humano. Son olmecas por la forma de la boca. Siguen un patrón de distribución, pues están en los principales núcleos: San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta. De las 20 cabezas halladas, todas representan tocados en forma de casquete con incisiones que no se parecen entre sí, garras de águila, serpiente. Se cree que bien estas alusiones representan el nombre de la persona, que podía ser un gobernante o jefe o jefatura, o el título de un rango. Otro tipo de escultura son los altares o tronos, objetos especiales que sirven para poner en alto a alguien. Se representa atlantes que soportan el peso de algo. El atlante surge de una hornacilla, una cueva, y sobre él se representan motivos vegetales. Destaca el azuzul, espejo cóncavo en la frente, utilizado como tocado para personajes de alto rango, y la representación del dragón o cocodrilo olmeca, un reptil con boca alargada, típica olmeca, con dientes, garras, alas y cejas flamígeras, representación de un ser sobrenatural. Todos los hallazgos de la cultura olmeca fueron hallados de forma casual, y se cree que esta cultura es la cultura madre de Mesoamérica, pues es la primera en desarrollar rasgos y urbanismo, escultura monumental, rasgos simbólicos, rituales y religiosos. Existe un debate respecto a su organización política, pues no se sabe si fue un imperio o simplemente se organizó en élites locales. Hacia el 800 a.C., el centro nuclear de San Lorenzo empieza a decaer e inicia la eclosión de La Venta, donde surgen rasgos nuevos. En arquitectura se sigue utilizando el barro, aunque la piedra se usa para escultura monumental. El edificio monumental por excelencia será la pirámide, con el eje norte-sur en el centro urbano. Otro edificio erigido por primera vez será el Grupo E, llamado así porque se identificó por primera vez con el sitio maya de Uaxatún, aunque su origen es olmeca. Se asocia una estructura piramidal con estructuras alargadas en eje, con la pirámide al oeste y la estructura alargada al este, que cubre la zona norte-sur. Esta estructura tiene justificación astronómica, pues sirve para observar el movimiento del Sol y sus ciclos. Tiene una construcción precisa que permite contabilizar cuándo el Sol cumple un ciclo, lo que era usado para fijar el calendario anual y saber así cuándo era tiempo de cosechas o de lluvia. Los olmecas son los primeros en fijar un calendario de 365 días. En La Venta también aparecen estelas, piezas monolitas con representaciones de cabezas humanas y no de personajes sobrenaturales, una clara ilusión a representaciones del poder político. La existencia de desigualdades sociales y jerarquías es evidente en los enterramientos y en los ajuares. Se construyen columnas de basalto. Este material se trae de zonas muy lejanas. Sarcófagos con tapas de piedra. Presencia de objetos suntuarios con jade, serpentina de Guerrero, espejos cóncavos de Guerrero. La presencia de estos materiales preciosos, traídos de zonas alejadas, es una muestra de la existencia de élites sociales que cuentan con más poder y la capacidad para poseerlos. En La Venta también se hallaron depósitos de objetos de lujo, como las ofrendas de serpentinas muy elaboradas, unas 150 toneladas de bloques traídas de Guerrero. El uso de magnetita para hacer piezas que servían a su vez para hacer cuentas. Cabe señalar el manatí cerca de San Lorenzo, un lugar asociado a un manantial, a una fuente de agua y a un ritual que se realizaba en el área con sacrificio de niños. Se hallaron también esculturas diminutas, pelotas hechas de caucho y cuchillos ceremoniales con mango de caucho, de puntas de tiburón o de piedra. En La Venta aparecen celtas, que son hachas de pequeño tamaño grabadas con diversos motivos, incluso con forma humana, que pueden representar estelas de forma simbólica. Destaca Chalcatzingo, situado en el centro de México y que destaca por estar rodeado de montañas en cuyas laderas
Hay pinturas rupestres y esculturas. En este sitio destaca una escultura de gran boca en forma de cocodrilo, animada con cejas flamígeras, elementos vegetales que simbólicamente representan una cueva. La boca abierta representa un felino con sus dientes. Un ser sentado sobre una nube que se asocia a la divinidad de las lluvias y de los vientos, cuyo origen es el interior de la montaña. Seres humanos o atacados o devorados por felinos. El ser felino sobre cuya cabeza está el símbolo de la nube y que paralelamente observa como un ser semejante a él devora a un ser humano. Esta representación se asocia al cataclismo de las eras. Representación del nahualismo. Seres poderosos que se transforman en animales felinos. Otro lugar a destacar es Ostotitlán, con representaciones rupestres. Un ser humano asociado a jaguar. Su pene se transforma en felino. Simbolismo, vigor y fuerza política, poder de reproducción sexual. En la venta cabe destacar la representación rupestre de seres híbridos, adultos que llevan en brazos a bebés con rasgos de jaguar, niños jaguar. Otro tipo de representación es la llamada tipo rayos X, personaje con casco en cuyo interior se esconde un rostro humano, pero aparece ataviado con plumas de aves y rasgos felinos. Se alza sobre un podio. Representación muy colorida y de tipo sobrenatural. Dios del maíz. Cabezas hendidas que se curvan hacia atrás al presentarse de perfil, de cuya cabeza surgen las hojas de maíz. Rasgos olmecas como la boca o las cejas flamígeras. Destaca el área de Cantón Corralito, cerca al Paso de la Amada, donde la cerámica es similar a toda el área olmeca. El área nuclear olmeca se empieza a expandir a varias zonas. Eso es lo que se discute e impide hablar de un imperio, pues las élites locales o están muy juntas o dispersas. Destaca un grabado solo de la cabeza presente de un celta a la mano, de un gobernante que adopta los rasgos del dios de maíz. Los olmecas fueron los primeros en desarrollar la escritura en Mesoamérica, al disponer figuras en forma horizontal y vertical en secuencia, que sería la forma típica que usarían después en toda la zona las demás culturas. Los olmecas usan la lengua de la familia Mise-Zoque. Desarrollan un sistema aritmético a base de disponer barras, que es el número 5, y puntos, que es la unidad. Hacia el 400 a.C., esta civilización colapsa sin ningún motivo. Sus núcleos desaparecen poco a poco y empieza la eclosión de otros espacios mesoamericanos. Preclásico tardío, del 400 a.C. al 200 después de Cristo. Cuando los olmecas sufren su colapso, empieza la eclosión de otros espacios de la zona, como son los zapotecos hacia el 500 a.C., la zona de Chiapas, de la costa sur, y sobre todo la zona de tierras bajas es donde mayor desarrollo urbano y cultural se produce. Los zapotecos establecen su capital en Monte Albán en el 500 a.C., prolongándose en el tiempo y desarrollan una cultura similar a la olmeca, sobre todo en el plano urbano. Otra área a destacar es Caminanyuyú, a orillas del lago Miraflores en la zona de Guatemala. Existen evidencias de canalización, obras hidráulicas y de agricultura intensiva. Monumentalidad. El Mirador, centro preclásico maya más destacado, una ciudad monumental de gran complejidad arquitectónica. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre Mesoamérica, área cultural. Y sin más demora, empezamos. Características generales y periodización. Las fronteras son muy variadas. En el norte colindan con una región árida, cuyo marco climático impide el cultivo y marca una frontera desplazable. En gran parte de México dominan los altiplanos y en otra las zonas bajas. La zona de los altiplanos está dominada por la Sierra Madre, montaña de continuación de las rocosas de Estados Unidos. Se trata de un área intertropical, por lo que las bajas temperaturas se suavizan permitiendo el desarrollo de la agricultura.
El área de la Cuenca de México ha tenido un desarrollo continuado desde tiempos preclásicos, pues está conformada por numerosos lagos de agua dulce y salada sin salida al mar, que han permitido el desarrollo urbanístico. Zona de frecuente actividad volcánica, de ocupación y de cultivo. El área de tierras bajas está dotada de mucha humedad, periodos de lluvia a lo largo del año y altas temperaturas, lo que impide y permite el cultivo de algunos productos. Los olmecas. Se estableció la primera civilización de Mesoamérica, la olmeca. Amplio desarrollo de técnicas para el cultivo, con 3 cosechas al año. Establecimiento de mitos y leyendas relacionados con diversos animales, objetos e incluso plantas, como el árbol de ceiba, considerado un árbol sagrado. Mesoamérica es un área muy diversa, sin una única etnia. La importancia del algodón o del cacao, que era usado como moneda y que se cultivaba en tierras bajas y se exportaba a otras áreas. No existen animales de tiro, lo que explica la importancia de cargadores. Uso de cerámica por primera vez en el 2300 a.C. Tecnología de la edad de piedra que llega a su fin en el periodo preclásico temprano, cuando se usa el metal procedente de Centroamérica. Objetos de oro, plata, cobre y diversas aleaciones se usan en los santuarios. Destaca el uso del metate, objeto de piedra utilizado para moler que tenía forma alargada y cóncava en la mano para cogerlo y así poder procesar el alimento a moler, presente en los hogares. Otro objeto es el comal, hecho de cerámica o de piedra y que tiene una forma de plancha redonda que se pone al fuego y que sirve para hacer tortillas de maíz y así aprovechar más este alimento. Aparece a finales del periodo clásico para mejorar la conservación. Destaca el telar de cintura realizado solo por mujeres para tejer. Cabe señalar el uso de los seres humanos como cargadores, utilizando una banda en la cabeza que soportaba el peso del cargamento llamado mecapal, ante la falta de animales de tiro. Empiezan así las culturas sedentarias en el preclásico medio, que darán paso a las civilizaciones urbanas, desarrolladas en las mismas áreas. Hay que señalar los grandes centros monumentales situados en plazas centrales de las principales ciudades de los imperios. Se trata de espacios abiertos rodeados de los edificios administrativos y con una gran familia lingüística. Pueblos agrícolas sedentarios, donde la base es la llamada tríada mesoamericana, donde la importancia del maíz es vital, pues está relacionada con rituales de carácter simbólico. La agricultura era una actividad masculina. Variedad agrícola, pues depende de la fertilidad del suelo. Agricultura de roza o de tala y quema, en la que la cubierta arbórea se talaba, se dejaba secar y después se incendiaba para que la ceniza sirviese de fértil, aunque se debía hacer en época de sequía. Agricultura intensiva en altiplano, conocida como chinampa. Parcelas dragadas hacia abajo para extraer el fondo del sedimento que se echa sobre la tierra y así impedir las inundaciones de los cultivos. Destaca